mundo se constituye enemigo para con Dios. ¿Se dan cuenta? Esaú era el cazador e Isaac empieza a seguir lo que le ofrecían las pasiones, la carne. Eso es lo que significa, por eso le digo que tengo cuidado con el cazador. ¿Qué es lo que el cazador? ¿Cazaba aberturas? No, ¿qué cazaba el cazador? Carne. ¿Y qué significa la carne? Las pasiones, la iniquidad, la lujuria, la borrachera, todo lo demás. Dice, entonces Isaac empezó a seguir al cazador, las pasiones, la carne. Mientras que Jacob decidió quedarse quieto, escuchar la voz de Dios y empezó a seguir la santidad, empezó a habitar en tiendas, empezó a ir a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nos empezamos a alejar de la iglesia y viene nuevamente la carnalidad a nosotros, los malos pensamientos, los malos gestos, las malas mañas, los malos amigos, todo nos empieza a llegar de nuevo. Entonces nos vendamos, nos quedamos ciegos nuevamente una vez más y ya no vemos lo que el diablo está haciendo con nosotros. Por eso es que es tan difícil salir de, muchas veces, amado hermano mío, usted dice, pero ¿y qué están haciendo ahí si esos están bien mal? Están cegados. Y si no hay quien les quite la venda de los ojos, ahí van a continuar. Igual que nosotros estuvimos tercos muchas veces, ya sea en el mundo para no convertirnos a Cristo, o en alguna iglesia que estaba toda podrida, echada a perder, ahí estábamos a gusto, porque no nos dábamos cuenta, porque estábamos cegados. Y si usted no hace su trabajo, muchas personas están cegadas porque usted se acostumbró a este mundo, porque usted se acostumbró a estar como está, ya no le importa nada, dice, yo ya estoy en una buena iglesia, eso que usted, no, tenemos que estar en un constante movimiento. ¿En un constante qué? Movimiento para que no nos agarre el mundo, porque Dios está haciendo constantemente nuevas todas las cosas. Dijo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios hace nuevas cosas todos los días. Nosotros estamos millones, billones de años atrás. Hombres como Isaac Newton, como Albert Einstein, como hasta Miguel Hidalgo y Costilla, vaya, Benito Juárez, decidieron dar la vuelta a la corriente del mundo e ir en sentido contrario. Cuando todos los criticaban, cuando todos los juzgaban, cuando nadie creía en ellos, ellos lograron marcar la historia. La marcó Abraham, la marcó Isaac, la marcó Jacob. Jacob, después de ser un traicionero, alguien que nadie quería, alguien que todos despreciaban, él mismo hacía trampa, hasta su padre le hizo trampa, pero sin embargo Dios le dio una oportunidad de ser regenerado, de ser restaurado. No tienen ningún pretexto para decir, no puedo hacer más. El único que te está deteniendo eres tú mismo. Pídele a Dios, abre mis ojos, Señor, abre mi corazón, entra tu plenitud en tu Santo Espíritu, guíame qué es lo que tengo que hacer. Empieza a buscar las cosas de Dios, empieza a buscar los tiempos de Dios. ¿Qué más testimonio quieres? ¿Crees que yo me puse de acuerdo con alguien? No, estás bien equivocado. Y he escuchado testimonios, cantidad de testimonios. Trabajo menos, gano lo mismo o hasta más. El hermano José ahora nos acompaña hasta Lincoln, los de Lincoln nos acompañan a Yuba City. Gloria a Dios, hay gente que de verdad quiere trabajar. Hay gente que está puesta para servir a Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu pretexto? El no puedo, el soy muy malo. Jacob era un tramposo, su mamá era una tramposa, pero sin embargo hubo una transformación en su mente que los transformó para siempre. No tenemos excusas, no hay pretextos para nosotros. ¿Quieres? Dios dice, sigue adelante. Continúo. 27:2. Y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Nuevamente, no sé el día de mi muerte. Cuando una persona se aleja de Dios, ¿qué dijo Esaú? Ya me voy a morir. ¿Qué está diciendo Isaac? No sé el día de mi muerte. El hombre no estaba enfermo, pero ya estaba diciendo, no sé el día de mi muerte. ¿Qué pasa cuando una persona se aleja de Cristo? El único que piensa es en la muerte, espiritual y física. Ya me quiero morir, ¿para qué vivo? No sirvo para nada. En cambio, cuando estás en Cristo, hay algo por qué vivir. Hay una ilusión, amado hermano mío. Hay una esperanza de que las cosas cambien. Amén. Hay un suelo, hay un piso donde nos arrodillamos y empezamos a clamar a Dios. Amén. Hay esperanza cuando estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Continúo, 4. Y hazme un guisado, le dijo Isaac a Esaú, hazme un guisado y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y fue Esaú al campo para buscar la casa que había de comer. Entonces Rebeca habló ¿a quién?
a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa. ¿Tráeme qué? Casa. En otras partes: quiero deleitarme, quiero carne. Ahora pon atención, porque esto es espiritual y no natural. Continúa ahí mismo: y hazme un guisado. Dice: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, le dijo Rebeca a Jacob, en lo que te mando. 9. Ve ahora al ganado. ¿A dónde? Ganado. Y tráeme de allí. ¿De dónde? Del ganado, de allí, del ganado, 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Pon atención en esto. Estamos hablando de que Isaac le gustaba las pasiones, la carnalidad. ¿Cómo sabemos que esto es espiritual y no natural? Porque Saúl no tenía que ir a buscar nada. Ahí ellos tenían ganado. Recuerden que ellos eran muy ricos. Y le dijo: tráeme ganado de allí. Digo, tráeme 2 cabritos de allí. No necesitaba ir a cazar. Esto nos está hablando que es espiritual. A él le gustaban las pasiones. Ya estoy viejo, ya quiero yo tráeme algo ahí, como David al último, ¿no? Que le llevaban jovencitas de 14, 15 años para que lo calentaran. Así estaba Isaac, con todo el respeto y el perdón. Si estoy equivocado, Señor, perdóneme y muestre. Pero así estaba. Y le dice entonces: quiero carnalidad, quiero pasión. En cambio, le dice la mamá, le dice Rebeca a Jacob: tráeme 2 cabritos del ganado. ¿Y dónde tenían el ganado? Allá en las montañas. No, dice: de allí, ahí donde estaban ellos. Entonces va Jacob y lo trae el ganado, trae los cabritos y le cocinan. Dice: y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Ahora, no fue la muerte de Jacob ahí, pero él estaba diciendo: me voy a morir. Esaú dijo: me voy a morir. Cuando una persona se aleja de Dios, dice: me quiero morir. Estamos hablando que hay una parte espiritual, hay una parte natural, donde la parte espiritual pide a gritos la presencia de Dios. Y la parte carnal nos jala y pide a gritos la parte de la carnalidad, las pasiones, todo lo malo. Lo está pidiendo, porque eso se generó dentro de la persona. Isaac oró por Rebeca y la promesa llegó 30 años después. La transformación de Jacob empezó y de Rebeca en Génesis 28, 10, 15. Vamos hasta allá ahora. 28 del 10 al 15 dice: salió pues Jacobo a Berseba. Pon atención ahí. Le dije que todos los lugares, todos los nombres tienen un significado en la Biblia. Dice: salió pues Jacob de Berseba. ¿Qué significa Berseba? ¿Qué significa Berseba? Pozo. Significa pozo o claridad. En otras palabras, salió Jacob del pozo de las tinieblas a la claridad, a la luz. Y luego dice: y fue a Harán. ¿Qué significa Harán? Ser purificado. Ser quemado, purificado. El fuego de Dios, no más ni menos. Hoy estuvimos estudiando también eso en la clase de esta mañana. Estábamos estudiando acerca de los dones, el don de lenguas. Estudiábamos que las lenguas no fueron lenguas angélicas como las que oímos siempre, ¿verdad? Rambo saca la bazooka, tira la misuela y quebra la pata. No son esas. Esas lenguas que se les aparecieron eran esas como de fuego. Cuando estamos en un camping o algo que miramos las llamas, eso era lo que se les apareció a los apóstoles. No eran lenguas extrañas, no eran lenguas angélicas, eran lenguas terrenales, lenguas naturales. Eso era lo que era cuando se les apareció. Ahora, dice aquí: salió del pozo a la luz y fue a Harán, o sea, fue a ser purificado, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acercó a aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. ¿Quién era el padre de Jacob? ¿Quién era el padre de Jacob? Abraham. Isaac. Pero Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac.
y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia. Mire ahí, Dios aparece a Jacob, porque Jacob ya se había propuesto en su corazón seguir las cosas de Dios, ser un hombre quieto, ser un hombre de iglesia. Dice, entonces se aparece Dios a Jacob y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. La promesa que estaba para Abraham la recibe Isaac y aquí la recibe ahora Jacob. Dice, te extenderás al oriente, al occidente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Pon atención ahí en el 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que haré. Aleluya. Si Dios ya le dio una promesa a su vida, Dios no lo va a dejar hasta que la promesa que Dios le dio se cumpla. Con Isaac pasaron 30 años. Y si Dios ha hecho una promesa a su vida, no se desespere. Siga esperando y siga creyendo en la promesa de Dios, porque Dios es fiel. Amén. Amén. Del 20 al 22. E hizo Jacob voto. ¿Qué hizo Jacob? Voto. ¿Qué es un voto? Una promesa. Una promesa, o sea, en otras palabras, tomó un compromiso diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Jehová qué? Y esta piedra que he puesto, mire, cuando no hay testigos, hasta las piedras nos sirven de testigos. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dijeres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando Dios habla con Jacob, Jacob entiende y Jacob hace un voto, o sea, un compromiso con Dios. Y Dios empieza a derramar su bendición sobre Jacob. El problema con nosotros está de que nosotros escuchamos la voz de Dios cuando estamos en lo espiritual, pero luego nos metemos a la carnalidad y muchos ya no podemos salir de ahí. Pero ahora la palabra que te estoy trayendo, amado hermano mío, te está hablando Dios y te está diciendo, ¿qué esperas para levantarte? Salir del pozo donde has estado, dejar esa añejidad, dejar esa viejedumbre que te está apestando, porque dijimos que todo lo estancado, ¿qué? Todo, hasta el agua pura, se apesta cuando se estanca. El agua, las sodas, todo se apesta cuando se estanca. Una soda se le va el gas, se le va el sabor, sabe fea, insípida. Unas flores allí todas estancadas, todas arrumbadas, apestan también cuando se hacen viejas. Entonces no se esté haciendo viejo en su banca, por eso se las lavamos, para que empiece algo nuevo, para que se levante y diga, si Dios ha prometido, en Él voy a esperar, porque Él ha dicho que hará conmigo lo que Él le ha dicho que hará. ¡Aleluya! Amén. Gloria sea al Señor. Ya no lo voy a dar más porque se me fue el tiempo. Pero en resúmenes, yo le decía esta mañana a la congregación, yo no sé lo que tú estás esperando o cómo quieres que Dios te hable. Yo no sé lo que tú estás buscando o de verdad quieres que Dios venga y te lo dé en la mano y en la peladita y en la boca, como dicen por ahí. En las cosas de Dios hay que dar la milla extra, hay que dar un sacrificio. Y para nadie es tarde, ni para los niños, ni para los adultos. Los niños, mira, esperaron a que Samuel cumpliese sus tiempos de destetamiento y ¡pum!, lo entregaron al templo a servir. Había una ancianita, la conté un día, por lo menos tenía 104 años, que dice, servía en la iglesia con ayunos y oraciones. Y si desde pequeñitos hasta los bien ancianos pueden servir, ¿cuál es nuestra excusa, amado hermano mío? ¿Cuál es nuestra excusa para servir a Dios? ¿Por qué estamos siguiendo una corriente que, hermano, que no deberíamos ir con la corriente? ¿Por qué nos aferramos tanto a lo nuestro cuando lo único nuestro, que lo que Dios quiere que nosotros demostremos a nosotros mismos es que dependemos en su totalidad de Dios? Eso es lo que Dios busca, que nosotros nos comprobemos que dependemos de Dios. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a servir a Dios cuando todo está chévere, pero ¿y qué tal en las malas y en las peores? Ahí nos desanimamos y ya no queremos seguir adelante. Mira, hermano mío, no importa lo que esté sucediendo, haz un voto a Dios. No te estoy diciendo dale tus diezmos como hizo Jacob, no, me iría por otro lado de lo que es el mensaje,
Pero te digo, si Dios te está hablando a tu corazón, entonces haz caso a lo que Dios te está diciendo. Si piensas que te estás añejando, que te estás acostumbrando, que tienes un velo, que ya no podías mirar la realidad y hoy Dios ha soplado y ha descubierto tus ojos nuevamente y puedes ver y te acordaste de la promesa que Dios te ha hecho, que esperar, levántate y dale gloria a Dios. Y dile, yo te voy a servir, yo te voy a servir. Y Dios hará contigo lo que Dios dijo que va a hacer. Aleluya. Voy a terminar con esto. Explicaba yo esta mañana que hay 5 corrientes, 5 llaves para interpretar la Biblia. Y si no las sabemos, no podemos avanzar de un lugar a otro. Como te decía más temprano, no quieras ser apóstol cuando ni siquiera sabes dar una clase. Y no quieras pararte enfrente, amado hermano mío, cuando ni siquiera te preparas para estarlo haciendo. Cuando nuestras concupiscencias, carnalidades, nuestro modo de hablar, nuestro modo de ser nos tumban para demostrar lo que realmente queremos ser en Dios. ¿Para qué entonces queremos servirle a Dios? Te dije, si estamos en una iglesia, si estamos en una congregación es para hacer un cambio en nosotros. Yo no te voy a poder cambiar. Yo no puedo cambiarte. Yo te guío. Los hermanos dicen, el pastor nos está guiando y nosotros estamos haciendo y Dios nos está respaldando. Porque yo no hago, el que hace es Dios. Yo te enseño, tú haces, Dios nos respalda a todos. Amén. Entonces Dios nos ha hecho una promesa. Continuemos, hagamos la obra, hagamos el trabajo, unámonos, busquemos las cosas de Dios en vez de las del mundo. Es que mi primo se va a quedar y no quiero ir, pues quédese con su primo, pero los de la familia, aquí estamos. Amén. Porque debemos de buscar las cosas de Dios. Dice, buscar primeramente las cosas de Dios, del reino y su justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. No se olvide de la segunda parte. Y su justicia, y todo lo demás os será por añadidura. Y hemos tenido testimonios donde no es el pastor, donde no es usted, donde es Dios, mostrando su gloria y su poder. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente decirle, heme aquí, úsame, Señor, soy un instrumento para ti. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Y le digo de corriente.